les guarde. Estamos contentos, ¿verdad? Estamos felices, gozosos en la presencia de nuestro Dios. Es día, ¿verdad?, de que nos reunimos en su nombre para darle gracias y para bendecir su santo nombre. Porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre. Tenemos un Dios que adorar, tenemos un Dios al cual agradecerle y exaltarle y hacer notorio su salvación a toda la tierra. Bendito el Señor, porque Dios nos ha hecho libres. El que no está libre pues no puede predicar el evangelio, ¿verdad? Porque sus obras salen a la luz. Bendito el Señor. Aleluya. Entonces necesitamos hacer la voluntad de Dios para que Él sea glorificado en cada uno de nosotros. Bendito el Señor. Vamos a estar trayendo el tema en el libro de los Hechos, capítulo 2. Bendito el Señor. Libro de los Hechos, capítulo 2. Dios bendiga a cada uno de mis hermanos, a mis amigos, a conocidos y no conocidos, ¿verdad? Que Dios les bendiga, que Dios les guarde y que Dios haga misericordia con cada uno de nosotros, porque necesitamos siempre la misericordia de Dios. El hombre, mis hermanos, no es nada si no tiene a Cristo. Yo he llegado a la conclusión que el hombre puede hacer y deshacer aquí en la tierra, pero para la salvación no puede hacer nada. Bendito Dios. No hay nadie que pueda darnos la facilidad de mantenernos en la presencia del Señor, sino que el Señor mismo, cuando nosotros aceptamos la invitación a ser hijos de Dios. Bendito Dios, no se engañe, no todos somos hijos de Dios. El mundo pretende ser hijo de Dios, pero la palabra de Dios me dice a mí, y los dice a todos, que somos creación de Dios. Creación de Dios. Pero a Él le plació mandar a su Hijo para hacernos hijos de Dios. Así como el Señor Jesucristo nos enseñó a caminar y a glorificar al Padre en todos sus hechos, así es necesario que el hombre natural entienda para que sea espiritual y no solamente natural. Aleluya. Libro de los Hechos, capítulo 2, verso 1 al 13. Aleluya, bendito es el Señor. Vamos a estar predicando bajo el tema. Debemos estar siempre en el monte, en el aposento alto. Debemos estar siempre en el aposento alto. ¿Y qué es un aposento, mis hermanos? El aposento es un lugar donde está uno reunido, donde tiene uno una intimidad con nuestro Dios, donde está uno siempre unánime, con una presencia de nuestro Dios, porque estamos haciendo todas las cosas que Dios quiere que hagamos. Estamos buscándole, es una búsqueda constante en el Señor, en un lugar definido, en un lugar determinado, donde nosotros hayamos puesto la, el cómo y dónde adorar al Señor, porque eso viene de Dios. Dice su palabra que Él, donde ponga que su nombre sea invocado, allí Él está su presencia. Ahí desciende su presencia, bendito el Señor. El Señor Jesucristo, cuando después de la resurrección, dice su palabra que iban dos mujeres a buscarle en la sepultura, ¿verdad? Para ungirle con aceites aromáticos, y se le apareció el Señor Jesús afuera y les dijo: ¿a quién buscáis? Ya Él ya no está ahí, ha resucitado. Y dice que cuando ellos supieron que era Él, le dijo: maestro, dice, anda y decirle a mis hermanos que vayan a Galilea y no se muevan de ahí. Bendito el Señor. Porque Él tiene una promesa para nosotros. Cuando nosotros no nos movemos del lugar donde el Señor nos ha puesto, en esos momentos siempre de búsqueda hacia nuestro Dios, Él va a cumplir su promesa.
Bendito el Señor. Aleluya. Y dice su palabra que en ese momento que también fue levantado el Señor Jesucristo después de que hubo caminado 40, estuvo visitándoles, enseñándoles 40 días después de haber resucitado. Dice su palabra que Él los sacó afuera de Jerusalén para que ellos vieran, ¿verdad?, que iba a ascender al cielo. Y estaba en el monte llamado el Olivar, ¿verdad?, en el monte de los Olivos. Y dice que les dijo que se regresaran y no se fueran de Jerusalén. Bendito el Señor. No se fueran de Jerusalén hasta que fueran investidos de lo alto. No les dijo vayan al aposento alto, les dijo no se muevan de Jerusalén. Pero dice su palabra claramente en el libro de los Hechos capítulo 1 verso 12, dice que ellos fueron al aposento donde habitaban todos los apóstoles reunidos siempre. Había un lugar que ellos habían ya puesto para reunirse ahí y alabar al Señor y orar a nuestro Dios. Y ahí fueron todos los 120 dispuestos a recibir la promesa de Dios. Aleluya. Y dice su palabra que era en el día de Pentecostés. En el día de Pentecostés al Señor le plació llenar la tierra. ¿Saben qué es el día de Pentecostés? Muchos a veces tenemos la forma de decir, no, pues nosotros somos Pentecostés. Nosotros somos pentecostales, unos dicen, no sé de dónde sacaron eso porque los costales no salen ahí en la Biblia. Nomás los Pentecostés, pero no es una denominación de creyentes. Mas sin embargo hay muchos que se denominan Pentecostés por el hecho de que creen en el día de Pentecostés, ¿verdad? No que ellos estén haciendo esas cosas que hacían los judíos. Porque ese día lo destinaban ellos, que era el día que ellos celebraban la cosecha. El día que ellos celebraban la cosecha del trigo. Oye, qué hermoso es el Señor. El día que nosotros le damos todas las primicias a nuestro Dios, dice su palabra que había un día de reposo y luego había 7 días que habíamos de comer panes sin levadura. Era el día de la siega, el día de la cosecha. Ese día se la llamaba Pentecostés. No se le llamaba Pentecostés porque estaban reunidos ahí, sino que se le llamaba Pentecostés porque existía un día que Dios había puesto como Pentecostés, porque Él ya había pensado llenarnos de su Espíritu Santo en ese día, como dijo el libro de Joel 12, y será llena la tierra del conocimiento de Jehová. Antes no lo había profetas de parte de Dios, pero cuando a Dios le plació traer la salvación al mundo, habría muchos locos como nosotros llenos de Dios. Porque solamente el que es de Dios habla las cosas de Dios y reprende al pecado, ¿verdad? Las religiones no reprenden al pecado, al contrario lo apapachan. Pero el que ha sido de Dios tiene que reprender el pecado. Y para reprender el pecado tiene que uno caminar sin andar con dedos que les acusen, ¿verdad? Bendito el Señor. Aleluya. Y entonces en el día de Pentecostés se reunieron ahí y era un día de descanso. Y yo analizaba la palabra del Señor, que en el libro de Hebreos dice claramente que los que no hacen la voluntad del Señor no entran en el reposo del Señor. ¿Se da cuenta? ¿Qué quiere decir esto? Que no pueden tener esa fiesta con nuestro Dios, no pueden sentir esa llenura del Espíritu Santo por rebeldes. Dice la palabra del Señor que todos aquellos que se rebelaron y no creyeron en el Señor para entrar a la tierra prometida, no entraron en mi reposo. Y les dice claramente, no seáis pues como aquellos que por su desobediencia, por su rebelión, no entraron. Y yo les dije, no entraréis en el día de mi reposo. Pues ellos estaban en un día de reposo. Y entraron en esa presencia divina. Fueron llenos del Espíritu Santo y ahorita lo vamos a ver.
Y entonces yo analizando esta palabra, me doy cuenta, perdón, que nosotros debemos ser obedientes a la palabra de Dios. Debemos estar unánimes en un solo pensamiento, en un solo sentir, y tengamos en común todas las cosas, porque si no, no recibimos nada. Y a veces decimos, vamos a hacerle fiesta a Jehová. Eso es una fiesta a Jehová. Estar todos con un solo pensamiento en el amor de Dios, unánimes, como dice su palabra, y tener todas las cosas en común. Bendito es su nombre. Eso es lo que agrada a Dios. Queremos entrar en el día de su reposo. Queremos un verdadero día de Pentecostés. Es la llenura del Espíritu Santo. La llenura total del Espíritu Santo. Aleluya. Cuando Juan el Bautista, mis hermanos, les decía, yo les he traído el bautismo de arrepentimiento, pero detrás de mí viene uno que es más poderoso que yo. Él los bautizará con Espíritu Santo y fuego, y su aventador está en su mano, y limpiará su era, y arrojará, dice, limpiará y levantará su trigo, y aventará toda la basura, ¿verdad?, al fuego que nunca se apaga. Nosotros queremos ser trigo, ¿verdad? Entonces entremos en ese día de fiesta, ¿verdad?, para el Señor. Dios quiere vernos siempre gozosos, siempre unánimes, no en rebeliones unos con otros, no rebeliones a la palabra, no rebeldes a la palabra, y con amor fraternal unos con los otros, y buscando siempre a nuestro Dios. Aleluya. No debemos de errar en el camino por causa de querer andar como todo mundo anda. Que si aquella iglesia está haciendo estas cosas y todo está bien y está creciendo, es cosa de ellos, pero yo no voy a ir en contra de la palabra de Dios. Si yo sé que no va de acuerdo a la palabra, yo no voy a hacer lo que ellos hacen porque ellos lo hacen. No puedo, porque sería unirme a una rebelión. Bendito el Señor. Tenemos el libro de los Hechos, capítulo 2. En su versículo 1 al 13 vamos a estar leyendo para empezar esta palabra. Aleluya. Y dice su palabra, honrando a Dios Padre, Hijo y a su Santo Espíritu. Ojalá que todos los que me miran ahorita o los que me van a estar viendo en su momento en el video, tomen el tiempo para buscar su Biblia, y si la tienen a la mano, gloria a Dios, y abramos la escritura donde estamos leyendo. Bendito Dios. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto, en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, los oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos
y perplejos, y diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían, están llenos de mosto. Bendito Dios y buen Padre, Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, que vives y reinas, Señor, desde la eternidad y hasta la eternidad. No hay Dios tan grande y maravilloso como tú, Señor. Gracias te damos por esta palabra. Gracias, Padre Santo, porque tú has hecho posible, Señor, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo a través de los tiempos, Señor. Que a pesar, Dios mío, de tantas oposiciones, Señor, se ha mantenido y se mantendrá hasta el final, hasta el regreso por su pueblo, mi Señor. Gracias, Señor, por tu fidelidad, por tu amor, Señor, tan grande y maravilloso, sublime amor. Gracias. Te alabamos, te bendecimos, oh Altísimo, y te damos gloria y honra y adoración. Padre, en tus manos pongo, Señor, esta palabra, Señor. Úngela, Señor. Oh, pon las palabras correctas en mi boca y llena, Señor. Oh, bendito Dios, todo corazón, Dios mío, esté, Señor, abierto, Señor. Prepara la tierra, Señor, para que esa semilla, Señor, pueda caer, Señor, en buena tierra y de fruto, Padre Santo, a su tiempo. Padre, por el poder de tu palabra, Señor, sana, Señor, salva. Oh, Padre Santo de la gloria, levanta, Señor, al que esté caído. Dale fuerza, Señor, al que esté debilitado, Señor, y pueda estar glorificando tu nombre por medio de tu palabra, que es poder y es espíritu, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias por tu Santo Espíritu. Toma el control total, Señor. Reprendemos toda hueste de maldad. Reprendemos todo espíritu, Señor, contrario a tu palabra, Señor. Todo espíritu de oposición en esta hora se sujeta a tu palabra por el nombre de Jesús y la sangre de Cristo, el Cordero Santo. Gracias, Señor. Nos cubrimos con esa preciosa sangre, Dios mío, de todo ataque del enemigo, Señor, y de toda oposición, Señor. Queda atada y arrojada, Señor, a lugares vacíos y áridos que tú ya has preparado, Señor, para gloria de tu nombre, Padre eterno. Y hay libertad en tu iglesia, hay libertad en la palabra, hay libertad de tu Santo Espíritu, hay llenura del Espíritu Santo, Señor, para tu iglesia, Padre mío. Bendice, Señor, santifica esta palabra de poder, Señor, y glorifica tu grande nombre, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre eterno. Amén y amén. Puede tomar su asiento, póngase cómodo. Bendito el Señor. Aleluya, yo me gozo en las maravillas de nuestro Dios, mis hermanos. No hay nada más hermoso que poder mirar y contemplar, ¿verdad? Y saber cómo Dios ha trabajado a través de los siglos. Bendito Dios. Y aquí la palabra me dice que había personas de todos los lugares del mundo. Dios lo hizo así. Dios lo hizo así porque en ese momento estaban ellos reunidos en ese lugar. Pero no crea que estaban igual que los discípulos del Señor. Ellos estaban por la razón que Dios quería para todo el mundo. ¿Por qué? Porque todo el mundo sabe que en Israel es la tierra prometida de nuestro Dios. Es el pueblo de nuestro Dios. Y todas las naciones saben que hay un Dios poderoso, pero solamente lo saben, no lo han podido tener en su vida. Aunque hay esa promesa, es para los que creen nada más. Porque aquí la palabra me dice que unos dicen que estaban atónitos y perplejos, diciendo unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Ellos no entendían, pero déjeme decirle que el que está en Cristo sabe lo que está pasando, bendito el Señor. El que está en Cristo no solamente lo sabe, sino que lo está esperando, Señor. Yo no me muevo hasta que me llenes, yo no me muevo, Señor, hasta que me completes la obra que has empezado en mí, aleluya. Bendito es su nombre, porque sabemos lo que tenemos de parte de Dios. Tenemos muchas promesas en la Escritura. Y muchos prefieren las cosas del mundo que las promesas de nuestro Dios. Cuando no hay nada más maravilloso
que recibir la promesa de nuestro Dios. ¿Y sabe cuál es la mejor? Y la que yo pienso que es mucho mejor. Es la promesa de la salvación y una eternidad con Cristo. No hay mejor promesa, mejor que más convenga que la salvación eterna. Y no hay más maldición horrible que la condenación, porque esa es eterna también. Separados totalmente de la gloria de Dios. Ahorita muchos están separados en el mundo y hacen cada quien lo que quieren, ¿verdad? Pero no están sufriendo así como van a sufrir si se mantienen en ese camino de maldad. Porque llegará el día en que se acaba todo. Y así en un abrir y cerrar de ojos se salen de vivir. O sea, dice, pasa a mejor vida. Eso es lo que ellos piensan. Pero la verdad es que no pasan a mejor vida. Porque es un mundo incierto para el que está sin Dios. Pueden dejar de respirar, pero no es mejor vida. Pueden aparecer en un lugar que no estaban esperando que fuera. ¿Verdad? Ellos estaban esperando, quizás a lo mejor no soy buena gente, pues ahí me porté más o menos, pero ay, mis parientes que me saquen allá del purgatorio, ay, a lo mejor voy a estar tantillo ahí sufriendo, pero pues es un castigo nomás, es para purgar mis culpas. Mentira del diablo. El purgatorio no existe. Tú te mueres inmediatamente, pasas a la eternidad, pero en el infierno. Si mantienes tu vida y santidad en Cristo, te mueres, pasas inmediatamente a la eternidad, pero con Cristo Jesús. Esa es la diferencia, a la presencia de nuestro Dios, a esperar para el día de qué, de los galardones, porque va a haber galardones. Bendito el Señor. Va a haber galardones, bendito Dios, y va a haber corona. Yo prefiero como la corona que prefería Pablo, la corona de la vida. Esa es la que yo quiero. Aleluya, bendito Dios. Entonces dice la palabra del Señor que ellos estaban atónitos, todas las gentes, ¿verdad? De las cuales nos estaban diciendo estos versículos, que había de todas las naciones. Y ellos decían, pues, ¿cómo pues lo oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Eso era para que vean la gloria de Dios, la salvación de Dios a todas las naciones. Para eso lo hizo Dios así. No que el hecho de que abren lenguas ya es cosa de salvación, no, no. Es algo para que vieran las maravillas que hace nuestro Dios y la promesa que ya había hecho cuando habló allá en el profeta Joel, en el profeta Joel, cuando profetizó que toda la tierra sería llena de la gloria de Dios. Bendito el Señor. Y dice su palabra, mis hermanos, ¿qué quiere decir esto? O sea, tenían la espina, la duda. Dice, mas otros burlándose decían, están llenos de mosto. No falta un diablito que digan, tan borrachos. Tan borrachos estos. ¿Por qué? Porque para ellos es una locura. ¿Sí? Están llenos de mosto. O sea, están tomando esto, están bien mal. ¿Por qué no entienden? No saben. Pero eso era una burla. Porque sabían que estaban reunidos. Así como muchos a veces se burlan de los que están reunidos, ¿verdad? Y les dicen, ahí están los herejes. Están llenos de mostos, están locos. Eso es lo que dicen y es así que hay. Eso es inevitable, lo va a ver hasta el final. Pero ahí es donde se van a dar cuenta, ¿verdad? Que esos locos van para el cielo. Bendito el Señor. Aleluya.
Y entonces, mis hermanos, ya el Señor les había dicho, no se vayan de Jerusalén, no vayan a dejar de congregarse donde están, hasta que sean investidos de lo alto. Porque yo tengo una promesa por medio de ustedes que voy a hacer en esos días. Y ellos le creyeron. Ellos buscaron la presencia de Dios antes de estar lamentándose o diciendo ya nos dejó solos, ahora ya sin Él no vamos a poder hacer nada. Pues les digo que no, porque ellos tenían la promesa, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esa es la promesa que tenemos todo creyente, ¿verdad? Y por eso, aunque no le vemos, pero le sentimos, aunque no le vemos, pero entendemos su palabra, entendemos su mensaje, sentimos su gloria, sentimos su poder, y por eso tenemos esa certeza de que estamos en el camino correcto. Si estoy en el camino correcto, estoy en la dirección correcta. Bendito Dios. Pero ¿qué pasa cuando anda uno en el mundo? Va uno en un camino que no sabe exactamente. Al menos ellos no lo saben, pero nosotros sí lo sabemos. Y por eso es que hablamos. Por eso es que el Señor dice ir y hacer discípulos, ir y predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere será salvo, mas el que no creyere será condenado. O sea que hay una espada de doble filo allá. O crees o te condenas. Así de sencillo. Tú tienes la capacidad para creer, tú tienes la capacidad para decidir no creer también, y eso ya es cosa tuya. Así es el Señor de hermoso. Se llama libre albedrío. Aleluya. Por eso muchas veces decimos, el Señor no quiere nada a la fuerza. Tú no vas a hacer nada por compromiso, sino por lo que Él es, por lo que Él hace en nuestras vidas, y es estar con nosotros, darnos ese gozo que nosotros sentimos, darnos esa confirmación que nosotros sentimos, darnos esa certeza que nosotros tenemos. Aleluya, bendito el Señor. Y desde ahí, mis hermanos y amigos, ahí nos podemos dar cuenta que aquellos discípulos que antes eran fallos, así como Pedro, ¿verdad? Aquel que le dijo el Señor claramente, Pedro, sobre ti fundaré, sobre esta roca fundaré mi iglesia. No le estaba diciendo sobre tu nombre, sino sobre esta fe a la cual has tenido de parte de Dios. Fundaré mi iglesia y las llaves de la muerte y del Hades no prevalecerán. La fuerza del Hades y la muerte no prevalecerán. Bendito es el Señor. Esa es la promesa que le tenía Dios a la iglesia. Si nosotros nos mantenemos en eso que Dios nos ha revelado como hijos de Dios, de hacer lo que dice el Señor en su palabra, tenemos promesa. Tenemos vida eterna, aleluya. Y entonces el Señor hizo esas maravillas para que se cumpliese la palabra dicha por los profetas. Aleluya. ¿Y quién hizo posible eso? Jesús. Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret es el que vino a traernos vida. Nos vino a traer esa salvación, mis hermanos, cual no podíamos tenerla. Yo quiero que tomen en cuenta cada paso que estamos hablando en este lugar. Cuando Jesús vino, la gente no tenía esperanza alguna de salvación, no había modo. El pueblo de Israel hacía ofrendas, hacía sacrificios a Dios, pero solamente para calmar la ira de Dios. Era una limpieza solamente pasajera, temporal. Porque si fuera para siempre, no habría necesidad de seguir haciendo sacrificios. Pero tenían que hacerlos continuamente porque no podían ser quitados totalmente hasta que viniera el Cordero Santo. El único que podía quitar el pecado del mundo, del cual Juan dio testimonio. Bendito es el nombre del Señor Jesucristo. Por eso Juan se gozaba cuando el Señor vino.
Y déjeme decirle que Juan no vivía con el Señor, aunque eran parientes, de alguna manera. Pues la mamá de Juan era prima de María. Eran parientes, pero vivían en diferentes lugares. Y dice claramente su palabra que Juan estaba apartado, aislado. Así deben de estar los hombres de Dios. Aislarse, no meterse tanto en las cosas del mundo. Es lo que debemos hacer. No estar de ociosos, ¿verdad? Porque la ociosidad nos lleva al fracaso, nos lleva a pecar contra Dios. Sino estar apartados para Dios. Aleluya. Y dice su palabra que el Espíritu Santo es el que da testimonio. ¿Sabe por qué, mis hermanos? Porque Juan el Bautista, sin conocerle, le dijo claramente: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Espíritu Santo ya le había mostrado a Juan el Bautista que decía su palabra: he aquí, envío un mensajero delante de tu faz, enderezar los caminos del Señor, enderezar sus sendas, ¿verdad? Él fue el que vino a dar testimonio. Y dijo claramente que él venía solamente a dar testimonio porque era mayor que él el que venía atrás de él. Y en un momento le dijo, cuando sus discípulos, Señor, dice, le dijeron a Juan el Bautista, porque también tenía discípulos: Señor, aquel que tú bautizaste, el Jesús, está haciendo más discípulos que tú. Tiene más seguidores. Si fuera carnal, le hubiera dicho, se hubiera enojado, tal vez se hubiera metido alguna espinita, ¿verdad? Pero dice, ¿sabes qué? El amigo del esposo se goza con el esposo juntamente. Si él crece, gloria a Dios, porque para eso ha venido a llevar muchos hijos al Padre, y es necesario que yo mengüe para que él crezca. Es necesario que yo termine aquí mi carrera porque él sigue adelante, bendito es su nombre, aleluya. Es necesario que entendamos que nosotros debemos menguar a nuestra vieja naturaleza pecaminosa, ¿verdad? A nuestro viejo hombre, a nuestra vieja mujer, ¿verdad? Que está siempre queriendo hacer las cosas del mundo. Es necesario que menguemos en esa forma. No que dejemos de hacer las cosas de nuestro Dios, sino que menguemos en las cosas de pecado. Todo lo que nos estorba hay que menguar, hay que morir a esa vieja naturaleza para que Jesucristo crezca en mí, para que Jesucristo pueda morar en mí y yo pueda vivir una vida santa delante de Dios. Y entonces el Señor se glorificará por medio de sus siervos, aleluya. Es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Si no mengue yo, Él no crece en mí. Bendito el Señor. Por eso hay muchos creyentes que tienen 10, 20, 30 años y no han crecido, porque no han menguado. Para crecer hay que menguar. ¿Quieres que Cristo crezca en ti? Mengua tú primero. Dios se glorificará si tú menguas. Pero si tú quieres estar siempre yo, no. Aquí el Señor es primero. Dice claramente, el que no deja esto y esto y esto, no puede ser mi discípulo. Y puso muchas especificaciones, pero no vamos a entrar en este tema ahorita. Entonces la reunión se llevó a cabo en un lugar donde vivían los discípulos. Y se llegó el día en que se llamaba Pentecostés. El día que también el Cordero Santo fue, ¿verdad?, como víctima a la cruz del Calvario. Porque dice su palabra que un día antes de las fiestas de la Pascua, Él tuvo que hacer la última cena con los discípulos. Y al otro día era el día de la Pascua. Bendito Dios. ¿Qué es el día de Pentecostés? Para usted que dice que es Pentecostés hasta los huesos. O aquel que dice que es pentecostal. Hay iglesias que son pentecostales, no sé de dónde sacaron eso. ¿Eh? Pero el que se refiere a una denominación pentecostés se refiere a que somos creyentes
de esa llenura del Espíritu Santo, de esa bendición que trajo Dios y ese poder que trajo a la iglesia el Señor por medio de su Santo Espíritu. Creemos en eso, vivimos en eso y vamos en eso. Eso es ser una denominación pentecostés. No que creemos en un día solamente como si fuera cualquier cosa, no, sino que creemos que Dios hizo esas maravillas en ese día de Pentecostés. Amén. Bendito Dios. Entonces la fiesta solemne a Jehová es fiesta, en las cuales, dice la palabra del Señor, se llevaban a cabo al finalizar la siega, tiempo de la cosecha. ¿Y qué era? Para conmemorar la promulgación de la ley. Para aquellos y aquellas que dicen que ya el Antiguo Testamento, como era de la ley, ya queda afuera, pero seguimos predicando en la Antigua, ¿verdad? Bendito Dios. Mis hermanos, no podemos engañarnos. El cumplimiento de la ley es la gracia. Pero Jesús, que es la gracia, no vino a abrogar la ley, dijo, sino que se cumpla. Él dio testimonio, cumplió la ley para que nosotros la cumplamos. ¿O acaso no dice su palabra que sigamos sus pisadas? Entonces, yo sigo tus pisadas, Señor, pero la ley no la quiero, ahí yo me la brinco. No podemos hacer eso. Queremos ser llenos de Dios, tenemos que hacer lo que Él hizo. Y dice claramente que es para conmemorar la promulgación de la ley. Y eso se encuentra en el libro de los Hechos, cuando el Señor mismo dio instrucciones de la fiesta que iban a hacer, porque iba a ser fiesta solemne a Jehová. Capítulo 23, 16 del Éxodo dice claramente. Bendito Dios. Y por si quieren apuntarlos para que después no los vamos a leer por falta de tiempo. Pero está en el libro de Pentecostés, perdón, en el libro de Éxodo, capítulo 23, verso 16. También está en el 34, 22. Levítico 23, 16. Y Números 28, 26. Y por último, Deuteronomio 16, 10. Ahí encuentra esas fiestas solemnes. Esas son las fiestas solemnes a Jehová. Bendito Dios. Aleluya. Continuamos leyendo. ¿Qué maravillas hizo el Señor en el día de Pentecostés? Entonces Pedro, cuando escuchó, ¿verdad?, que dijeron, esos burladores, ¿verdad?, esos están borrachos, están llenos de mosto. Un hijo de Dios siempre debe explicar. Dice entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, o sea, con los 11 discípulos, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos, y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, y oíd mis palabras. O sea, esto entiendan, que quede claro. Porque estos no están ebrios. No, Señor, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. En pocas palabras, en sus propios ojos se está cumpliendo una profecía. Eso es lo que les estaba explicando. No están ebrios como ustedes suponen. Están viendo en sus propios ojos una profecía cumpliéndose. Y dice así su palabra en el libro de Joel: y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo, oiga, note eso, y señales abajo en la tierra:
sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto. El Señor estaba dando una profecía extensa ahí, que no solamente estaba hablando de que sería llena la iglesia del Espíritu Santo. Todo creyente es lleno del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque viene un día de Jehová terrible que va a venir sobre todas las naciones. Pero Dios envía esta salvación para que todos los que entren en esta salvación tengan toda la claridad de la palabra de Dios y se santifiquen, para que sean guardados del día de semana. Y nos da claramente que habrá señales en la tierra. ¿Cuántas señales no ha habido ya? Sangre y fuego y vapor de humo. Bendito Dios. Y el sol se convertirá en tinieblas, eclipse. Grande y manifiesto es el día del Señor. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre. Ya hemos visto estas señales, ¿verdad? Ya en los últimos años se han manifestado que la NASA da las noticias, dicen va a haber una luna roja. Eso es sangre. No crean que literalmente va a estar goteando sangre. Luna roja. Y el sol se oscurecerá. ¿Saben que viene un eclipse en este mes? Eso dicen por ahí. Y son señales, prodigios. Se van a ver, son notorios. O sea, el Señor nos da todas las señales y la gente no quiere entender. Aún los cristianos no quieren creer porque no quieren guardarse para Dios. Quieren ser salvos, pero quieren andar mundanos todavía. Quieren andar en sus vanidades. Quieren congregarse por allá cuando quieren y les da tiempo. Ponen las cosas primero de la carne antes que las de Dios. Bendito el Señor. Antes de que venga el día del Señor se manifestará esto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Pues ahorita todo el mundo lo invoca, ¿verdad? Va a decir, no, pues todos somos salvos, ya estuvo. No, Señor, no es eso lo que dice la palabra. Todo aquel que crea en el Señor. Y le voy a decir, ¿por qué? Hubo unos varones que le dijeron a Pedro, ¿qué haremos, varones, para ser salvos? Sencillo. Lava tus pecados invocando el nombre del Señor. ¿Qué quiere decir eso? Apártate de todo mal, congrégate, confiesa tus pecados y sé salvo, sé santo para nuestro Dios. Eso es invocar, por eso dice, y todo que invocar el nombre del Señor. ¿Cuál Señor? Jesús. Está hablando Joel. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Y cuando preguntó a aquel, ¿y cómo seremos salvos? Lava tus pecados, invocando el nombre de Jesús. Ahorita vamos a ver una muestra de eso. Varones israelitas, oíd palabras de Jesús Nazareno. Varones israelitas, oíd estas palabras, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Eso no se hizo de noche, todo estaba claro. Muchos supieron de eso. ¿Y saben por qué les decía hace un momento que tenía que venir el Señor Jesucristo? Porque les dijo claramente, es necesario que yo me vaya para que les envíe el Espíritu Santo. Es necesario que yo me vaya. Tenía que venir él a hacer la obra, después ir al Padre y enviar al Espíritu Santo. Dice, porque Él les llevará a toda verdad y a toda justicia. Amén. De otro modo no es así. ¿Y cuándo pasó eso? En el día de Pentecostés. ¿Y cuándo pasa eso ahora? Cuando usted se entrega a Jesucristo, va a haber un momento en que el Señor lo sella con su Santo Espíritu. Amén. Y va a haber un momento en el cual va a sentir el día de Pentecostés en su vida. Porque estos varones cuando creyeron y siguieron al Señor Jesucristo no les pasó instantáneamente. Pasaron varios años. El Señor estuvo con ellos 3 años y medio. Y todavía cuando se fue esperaron unos días. Y llegó la promesa, pero le dijo, no se me muevan de Jerusalén hasta que sean revestidos de lo alto. Bendito el Señor.
Hay que ser persistente. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Al pecado hay que declararlo. A este que ustedes entregaron. Dice, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, sacrificaste. Por manos del gobierno romano, lo sacrificaste. El gobierno romano lo ejecutó, pero ellos lo entregaron a la ejecución. Por lo tanto, eran igual de culpables. El cual Dios levantó, el verso 24, el cual Dios levantó sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuera retenido por ella. Es imposible que retenga la muerte al Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él es el dador de la vida. Él es la vida misma. Yo soy la resurrección y la vida, dijo el Señor. Y dice aquí, porque David dice de él, veía a mi Señor o al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Estaba profetizando David del Señor Jesucristo. Para los que no sabían, David también profetizaba en los Salmos. Bendito Dios. Y dice claramente, porque no dejará mi alma en el Hades. ¿Lo levantó Dios? Lo levantó. Ni permitirás que tu santo vea corrupción. Y dice, me hiciste conocer los caminos de la vida. El Señor nació y caminó con nosotros, ¿verdad? Digo con nosotros en el mundo. Le hizo conocer los caminos de la vida. Le hizo conocer lo que uno siente. Sentir lo que uno siente. ¿Verdad? ¿Para qué? Para llevar todas nuestras iniquidades. Y les dijo, y nos dijo claramente, no temáis, yo he vencido al mundo, vosotros también me podréis vencer. ¿Sabes por qué? Porque yo siendo hombre, pude vencer en el Señor. Ustedes pueden hacerlo también. Dice, porque yo voy al Padre y cosas mayores harán. ¿Verdad? ¿Y por qué dijo que harán cosas mayores? Porque yo voy al Padre. Y cuando dice yo voy al Padre es porque les voy a enviar el poder del Espíritu Santo. Aleluya. Yo no sé por qué las iglesias a veces están muertas. Si debe haber poder, debe haber gozo del Señor en la iglesia. Bendito el Señor. Y dice, varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero él profetizó sobre mi Señor Jesucristo. Él dijo claramente. Y él no subió al cielo, dice, pero dijo Dios a mi Señor. Estaba profetizando. No subió al cielo, dice, está en su sepultura todavía. Por cierto, pero siendo profeta, aquí dice que David era profeta, ¿eh? Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, oiga, para aquellos que no piensan que, es que el Señor era Dios, era Espíritu, no. En cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Le dijo, ¿sabes qué, David? No faltará descendencia tuya en tu trono. Si tú me eres fiel, yo te voy a ser fiel. Bendito el Señor. Si no te apartas de mis caminos, yo te bendeciré. Y esa promesa es para usted y es para mí. Si no te apartas, yo peleo por ti. Entonces,
viendo antes hablado de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción, quiere decir que él no pecó, como nosotros pecamos. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por las diestras de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros habéis visto. Veis y oís, perdón. No están ebrios. Les dio una explicación con todo detalle, ¿verdad? Con todo detalle se lo dijo. Así es que no están ebrios. Dice, porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra. ¿Dónde está David? Está esperando en un lugar, ¿verdad?, de reposo. Dijo Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues, ciertísimamente, toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Por eso es que vino la promesa. Si no hubiera venido Cristo, si no hubiera existido Cristo en la tierra, no hubiese conocimiento de Dios, porque no sería llena la tierra del conocimiento de Dios, porque como Cristo no hubiera venido, y no hubiera padecido, y no hubiera llevado toda la cautividad, no hubiese oportunidad para nadie. Al oír esto se compungieron. Me gustaría que cada uno de aquellos que no conoce a Cristo, o que lo conoce ya, se confunga también en su corazón. ¿Qué quiere decir esto? Que se le apachurre su corazón de ver la grandeza de nuestro Dios y lo malo que somos perversos nosotros. Dicen allá en el mundo que se agüiten, ¿verdad? Que se agüiten por las maldades y ver la grandeza de nuestro Dios, la misericordia de Dios. Dice, al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? O sea, después de que les explicó, hubo una preocupación en ellos. Y le dijo, varones hermanos, entonces, ¿qué vamos a hacer? Estamos jodidos nosotros, ¿verdad? Porque nosotros le crucificamos, le permitimos y todo. ¿Qué haremos entonces? Pedro les dijo, arrepentíos. La cosa está sencilla para el mundo. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Esa es la promesa. Tú te arrepientes, aceptas al Señor Jesucristo, te arrepientes, Él te perdona los pecados y luego recibirás el don del Espíritu Santo. Ahí está, para aquellos que dicen que ya tienen el Espíritu Santo y que ya leen las Escrituras y no han recibido ni a Cristo todavía. Quiero decirle, y no de manera de que se ofendan, que si no recibimos a Cristo primero, si no hacemos la confesión de fe, no hay tal recibimiento del Espíritu Santo. Lo siento decirles la noticia, pero tengo buenas noticias. No soy portador de malas noticias, sino que soy de buenas nuevas de salvación. ¿Saben que la reprensión son nuevas de salvación? Si no se les reprende, no son nuevas de salvación, pues no hay salvación para nadie. Hay que reprenderles el pecado para que sean nuevas de salvación y se salven, ¿verdad? Aleluya. Muchos piensan que las nuevas de salvación es estarles apapachando todo y sabiendo que están mal y hacer dejarlo porque andan igual. Entonces, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros. Ahí está para los que bautizan niños. A los niños le preguntaron si estaban arrepentidos, si tenían 1 mes, 2 meses, 3 meses, 1 año. Ellos no pueden saber porque ellos son inocentes. No saben desechar lo bueno ni lo malo, discernir. No tienen culpa alguna.
qué pecado original ni qué nada. Mentira del diablo. El pecado se lleva a cabo cuando ya tú tienes una mente que puede maquinar cosas y saber y discernir y desechar lo bueno, desechar lo bueno, bueno, muchos desechan lo bueno ahorita, desechar lo malo y agarrar lo bueno. Ahí es cuando empieza el pecado, la culpa del pecado. No me vengan a decir que porque ya nací en este mundo, ya si me muero pequeñito, pues ya te va al infierno. Mentira del diablo. Tienes que arrepentirte, tener convicción de tu arrepentimiento del pecado para que puedas ser bautizado. ¿Qué le dijeron a Juan el Bautista? Él les dijo claramente, yo he venido a bautizar para arrepentimiento de pecados. No venía bautizando niños. Yo no sé por qué no pueden ver esas cosas, ¿verdad? De que Jesucristo a sus 30 años fue bautizado. Y digo sus 30 años porque vivió nomás 33 y algo. Y fueron 13 y algo los que estuvo predicando aquí con nosotros en la tierra. Entonces yo puedo suponer que a los 30 se bautizó, ¿verdad? Bendito el Señor. Porque él no empezó su ministerio sin antes bautizarse. Y no porque tuviera pecado. Porque Juan el Bautista cuando vino a él le dijo, Señor, yo necesito ser bautizado por ti y tú quieres que yo te bautice. Y le dijo, hazlo así, porque es necesario que se cumpla. En pocas palabras, déjame cumplir para que ellos vean y hagan lo que tienen que hacer. Yo que no tengo culpa alguna, yo obedezco a mi Padre, cuanto más estos que están tan llenos de culpa, tienen que aceptar que también necesitan. Ya si no pueden ver eso es cosa de ellos, pero tienen que darse cuenta que si yo siendo santo acepté y me hice como pecador y me vine a bautizar aunque no tengo pecados, ellos tienen que hacerlo con un arrepentimiento. Cuando Juan el Bautista les decía claramente, arrepentidos y convertidos porque viene la ira de Dios, dice y bautícense. Ya les explicó por qué se estaban bautizando. Bendito Dios. Así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, en el verso 19. Si no hay arrepentimiento y no hay convertimiento, son dos pasos, arrepentimiento, convertimiento. Hay muchos arrepentidos pero no convertidos. Pero para que se cumpla la promesa, oiga bien, así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Por eso muchos no están en ese refrigerio, ¿no? Y Él envíe a Jesucristo que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la resurrección de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. Porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable. ¿Verdad? Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigado del pueblo santo de Dios. Todo el pueblo, todo aquel que no reciba la palabra, ya es condenado. Entonces quiere decir que si a mí ya me vinieron unos herejes, como así les llaman, ¿no? Y no recibí la palabra, quiere decir que ya me condenaron por eso. Si no la recibiste, has sido condenado, esa es la palabra. ¿Qué quiere decir condenado? Quiere decir que si no lo aceptaste en ese momento y enseguidita vas y te tropiezas y te matas, quedaste en esa condenación. Si alcanzaste misericordia y te vuelven a enviar a esos locos otra vez y te predican y ahora sí te convencen y te conviertes, entonces se quita la maldición. ¿Sí me explico? No es que literalmente ya no tengas oportunidad, no, sino que en ese momento por el hecho de no recibirla, automáticamente quedas condenado.
en condenación. Pero de Dios es la misericordia. ¿Por qué? Porque tú no tienes el tiempo, no tienes el tiempo a tu favor, sino que el tiempo se te va así, la muerte llega y no sabes si te va a agarrar en esa condenación. Tú eres el que puedes librarte de esa condenación. ¿Cómo? Aceptando al Señor en el día aceptable, y es hoy. Hoy es el tiempo de la resurrección, aleluya. Y toda alma que no oiga a aquel profeta, que es Cristo Jesús, será desarraigada de su pueblo. Y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Todos los profetas hablan de Jesucristo. Todos los profetas hablan del arrepentimiento. Todos los profetas hablan de la venida del Señor. Todos los profetas hablan del tiempo del Señor que se acabará. Pero estoy hablando de los profetas verdaderos de los Antiguos Testamentos, no los profetas que andan saliendo. Esos no hablan del pecado, esos no te dicen que Cristo viene, o si te dicen piensan que así te vas a ir, pero no te dicen tienes que cambiar esto, tienes que cambiar lo otro. Ellos dicen así como te estás viendo, así te ves muy bien, así te ama el Señor. Tú no tienes que entrar en las doctrinas esas de los que son exagerados, que son legalistas y quieren quitarte los aretes, quieren quitarte la pintura, quieren quitarte la vanidad, en pocas palabras, ¿ah? Pero no quieres aceptar que es así, porque la vanidad es tuya. Y a mí nadie me quita nada, es mi vida, ¿verdad? Esa es la realidad, mis hermanos. Somos rebeldes. Eso se llama rebeldía. Porque el que no está de acuerdo con la palabra del Señor se está rebelando, por lo tanto es rebelde. Pero ellos quisieran que Jesús mismo viniera y les dijera, ¿verdad? Que les dijera con explicación. Bienaventurados los que sin ver creyeron. Aleluya. Y esta es la mejor palabra, la que está escrita. Anoche estaba mirando, ¿verdad? Mi hermano de la iglesia, el gran yo soy allá en Guatemala, mi hermano Saúl, Dios le bendiga. Amén. Y dijo un punto muy importante que yo también lo he analizado y estoy de acuerdo. Que hoy en día salen tantos videos de que yo fui al infierno y que fui al cielo y que no sé qué. Y dice la palabra más profética y más segura, está aquí. Amén. Bendito Dios. Esta es la palabra más profética y más segura. Y la palabra me dice claramente que nadie puede ir, ni venir tampoco. Hay muchos que no están de acuerdo en esto, pero ese es su problema. Yo nomás le creo al Señor. Si tuvo esa experiencia y fue, yo no puedo testificar de eso. Yo nomás creo lo que dice la palabra. Pero sabe que hay gente que les cree mejor a ellos que a la misma palabra. Si a mí la palabra no me está diciendo que eso es, ¿por qué les voy a creer? ¿Verdad? Entonces, no vamos a entrar en ese tipo de contiendas, ¿verdad? Pero yo nomás lo que le quiero decir y lo que le quiero invitar es que no nos vayamos por otro lado, sino con la palabra de Dios solamente. Porque han salido muchos cristos, muchos falsos cristos, muchos falsos ungidos, y muchos dicen, el Señor me dijo esto, el Señor me dijo el otro, y que el Señor me ha dicho de esto que viene. Bueno, solamente la palabra más segura es la Escritura, bendito el Señor. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto de Dios que hizo en nuestros padres, diciendo a Abraham, y en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Amén. ¿Nos ha alcanzado esa promesa? Sí, gloria a Dios, nos ha alcanzado. Dice a vosotros principalmente, estaba hablando al pueblo judío. Dios, habiendo levantado a su Hijo, le envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Cada uno de su maldad. ¿Y saben qué dijo? Y no solamente a vosotros, sino que a todo aquel que creyere. El que está cerca y el que está lejos, dice su palabra. Amén. Al pueblo de Dios primeramente vino la promesa y enseguida nosotros los gentiles.
Somos hijos de Dios por su promesa, por su misericordia y por su amor que Él nos ha amado con amor eterno. Dios les bendiga, Dios les guarde. Y la palabra sigue siendo Dios, o más bien debemos de estar siempre en aposento. ¿Qué quiere decir esto? Siempre unidos en un solo sentir, en un solo espíritu y solamente en un propósito de vivir el Evangelio. No vivir una religión, sino una relación con nuestro Dios. Por eso Jesucristo le dijo a la samaritana, vosotros adoráis lo que no conocen. Nosotros adoramos lo que conocemos. Pedro eso es lo que les dijo a ellos. Estos no están borrachos, estos saben lo que han recibido. Ustedes adoran nomás lo que quieren y hacen lo que quieren y ustedes sí se embriagan para que vean con alcohol y cerveza. Ustedes sí se llenan de mosto, ¿verdad? Pero estos en la presencia de Dios están. Bendito Dios. No es de avergonzarse de que te digan hereje, sino de gozarse. No es de agüitarse, ¿verdad? Porque te digan aleluya. Al contrario, dale gloria a Dios. Cuando te digan aleluya, gloria a Dios. Amén. Llegaron los aleluya, amén. Entonces arrepentidos y convertidos porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Eso es lo que debe uno decir. Llegar como aquellos varones de Dios y decirle arrepentidos y convertidos. Eso es lo que mi maestro me enseñó. El maestro de Galilea, Jesucristo. Esas fueron sus primeras palabras cuando empezó su ministerio. ¿Verdad? No les dijo a los judíos, que ya tenían su religión y esperaban, a los fariseos que ya esperaban al Mesías. Y llegó y no le recibieron. ¿Por qué? Porque ellos estaban en su propio religión, en su propia religión. Y no conocieron el día de su visitación. No lo conocieron. Mucha gente llega a la visitación del Señor y ni cuenta se dan. Pero hay unos que se gozan. Y hay unos que te ponen cuidado, bueno, ¿y por qué llora? Estará triste, estará pasando alguna aflicción. No entiendes, no sabes. No sabes que es una presencia divina que está confortándolo, que está sanándolo, que está llenándolo, que lo está fortaleciendo para los días malos que vienen. No entiendes eso porque tú no has entendido el don de Dios. Tú te has arrepentido, pero no te has convertido. Esa es la diferencia. Y mientras no hay un convertimiento, no hay una relación total con Dios. Una vez una señora me dijo, porque me arrepentí de comprarle una sandía, nunca se me olvidaba eso. Estaba un puestecito allá en México. Me viene de memoria precisamente de eso, del arrepentimiento. Y le dije, ¿sabe qué? No me la voy a llevar siempre. Ya le había dicho que me gustaba la sandía y ella pensó que me la iba a traer. Y ya la traía en la mano y le dije, ¿sabe qué? Siempre no. Y se molestó y dice, bueno, de los arrepentidos quiere Dios. Pero me lo dijo en forma de molestia. Y yo les digo, no quiere los arrepentidos solamente. Quiere que se arrepientan, pero quiere también que se conviertan. No podemos ir a la mitad nada más. Debe haber arrepentimiento y convertimiento. Aquí no entra uno a panzazos. Aquí no entra uno con 6 ni con 7. Aquí o es 10 o es 10. No hay soborno para Dios. Bendito Dios. Porque en el pueblo de Dios no debe haber ese tipo de fallas, ¿verdad? Que queramos hacer lo que queramos y echarnos a las espaldas las cosas de Dios. ¿Qué es echarse a las espaldas? Decir, ajá, está bien, está bueno, sí, sí. Y hacemos lo contrario. Amén, gloria a Dios, aleluya, y hacemos lo contrario. No, mis hermanos, eso no debe ser. Sé que al principio puede parecernos difícil, pero dice el Señor en su palabra, para el que cree,
todo es posible. Pero ¿sabes por qué se nos hace difícil? Porque tú no estás en el aposento. Te metes para allá de vez en cuando vas a la iglesia, abres la Biblia. No estudias, no escudriñas. Por eso se te hace difícil cualquier situación. Pero cuando tú estás en el Señor bien, venga lo que venga, Señor, yo sé que tú estás conmigo. Posiblemente me aflija, pero no me va a quitar la paz. No me va a quitar el gozo. Bendito el Señor. No habrá tribulación ni nada de esta tierra que me quite y me separe del amor de Cristo. Aleluya. Dios les bendiga, Dios les guarde. Y dejamos la vigilia para el próximo viernes, ¿verdad? Porque ya me estoy extendiendo mucho. Dios les bendiga grandemente. El Señor haga resplandecer su rostro sobre cada uno de vosotros. Y gocémonos en la presencia de Dios. Y busquemos siempre el aposento. No lo busque, no piense que porque dice el aposento alto tenga que subirse a alguna azotea. No, no, no. El aposento es su lugar de reunión en su iglesia, en su hogar, en su habitación. Es un aposento. Dice claramente su palabra, ¿sí? Que entrando tú a tu aposento, cierra tras de ti tu puerta y tus cosas, háblalas con Dios, platícalas con Dios. Eso es orar con Dios. Bendito el Señor. Estemos siempre, debemos estar siempre en un aposento como Dios quiere que estemos, unánimes. Bendito Dios. Dios les bendiga. El Señor no ha venido, estaremos viéndonos la próxima semana. Los invitamos también el día viernes que tenemos una vigilia para nuestro Dios. Estaremos de fiesta. Bendito el Señor. Y digo de fiesta porque siempre que le rendimos servicio, culto al Señor, es una fiesta para nuestro Dios. Qué bueno que fuera una fiesta como la fiesta de los panes, ¿verdad? Que por 7 días comían panes sin levaduras. Para aquellos que se dicen que judaizan, ¿verdad? Y no lo hacen eso. Judaizan a la gente, pero no cumplen lo que dice realmente la ley. ¿Sabían que hay 4 fiestas solemnes al año? Y por días, no crean que es un ratito de 2 horas como hacemos aquí. No, no, estamos hablando de días. Y comen panes sin levadura, no leudado. Y haciendo fiesta para el Señor. Está la fiesta de la Pascua, está el día de los tabernáculos también. La fiesta de los tabernáculos, que es unos días también que viven afuera en enramadas, son tabernáculos enramadas, aunque ya tengan su casa, su habitación, ¿verdad? Ya tengan su mansión algunos, pero se ponen en un lugar, en un campamento y hacen cada quien su enramada por sus familias y ahí están haciendo fiesta al Señor. ¿Para qué? Para que nunca se les olvide que forasteros fueron y que los sacó el Señor de la tierra de Egipto y anduvieron como forasteros. Y anduvieron rondando por todo el desierto con sus enramadas, con sus campamentos. Para eso es la fiesta de los tabernáculos. Y lo hacen, aunque ya están todos en sus comodidades. Hacen esas fiestas por mandato de nuestro Dios. Ahora, si Dios les bendiga, Dios les guarde y hasta la próxima.